Bueno, pues abran su Biblia a Primera de Reyes, Primera de Reyes. Vamos a leer de Primera de Reyes. Vamos a leer a partir del versículo 20, 18-20, capítulo 18 de Primera de Reyes, comenzando con el versículo 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel. Estoy leyendo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pondré fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías las 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la peña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí lo degolló. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ella, que es viva y eficaz, siga haciendo la obra en medio nuestro. Gracias por estos hombres y mujeres que te aman, que han dado su corazón al Dios verdadero, a quien invocamos. Gracias por este tiempo especial de adorarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Lo repitieron 2 veces. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. No hay otro. Aquí hay un enfrentamiento. Un enfrentamiento. Y es ídolos contra el Dios verdadero. Esta mañana, lo que yo quiero es que nosotros pensemos que está sucediendo lo mismo en este mundo. Este mundo está lleno de ídolos, pero solamente hay un solo Dios. Un solo Dios, no dos. Aquí Elías se está enfrentando a 450 profetas de Baal. Entiéndase que Baal, el dios de los paganos, de Moab y los sirios y todas estas personas, todas estas naciones que habían por allá, Moab, los sidonios, en todo lo alrededor de Palestina adoraban los dioses principales Baal, Chemos, y había una diosa llamada Acera, que también tenía 400 profetas. Y la jefa de estos profetas era una mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab, el rey más terrible que tuvo Israel. Un rey que construyó altares en las montañas para que Israel fuera a adorar a esos altares. Y en cada altar de eso puso una estatua, una imagen de Baal. Y le dicen al pueblo de Israel: Israel, estos son tus dioses. Estos son tus dioses. Y nosotros nos preguntamos, óigame, qué barbaridad. Llegó la situación tan difícil, que era casi imposible adorar a Dios de los ejércitos sin ser enfrentado por uno de estos profetas y por la misma Jezabel. Casi era prohibitivo adorar al Dios verdadero, porque a quien se adoraba era a Baal. Óigame, aquí en la República Dominicana tenemos un culto nacional a una idolatría, el 21 de enero. Pero eso es, ¿sabe qué? Una I, es una palabra, vamos a decir, esdrújula. Una I, no es nada comparado a lo que sucedía en Israel. Israel llegó a una apostasía tan grande que aún los profetas tuvieron que esconderse y no se podía adorar públicamente un culto a Jehová de los ejércitos, porque los profetas, óigame, todos esos dioses y los 450 de Baal intercedían y mataban a los profetas de Jehová. ¿Qué es lo que dice Elías? Cuando Elías está hablando aquí, dice: bueno, Señor, solamente yo he quedado. Solamente yo he quedado. Elías está aquí con un celo de las cosas del Señor. Solamente yo he quedado. Y la pregunta clave aquí: ¿hasta cuándo?
En el versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Yo me pongo a pensar muchas veces, ¿qué es la vida? Usted puede estar sentado ahí y posiblemente puede ser su último servicio. Puede ser quizá su último mensaje. Me dio mucha pena que vi en el noticiario, creo que de ayer, que murió otra persona. Ya no son 232, son 233. Y esas personas, yo vi un video donde estaban las personas allí bailando, contentos, y se fueron a divertir. Y así, en un segundo, ¡boom!, se acabó la vida de 233 personas. 233 personas. Entiéndase, si usted ha visto un avión, la gente bajando de un avión de esos medianos que agarran 225 personas, usted se cansa de ver gente saliendo de ese avión. Gente, y cuánta gente que va. Pero fueron más que un avión lleno, como si fuera un avión de cabina ancha, que cogen 300 personas. Y se cree que todavía otros van a morir. Yo me pregunto, tantas personas con tantos planes, tantos proyectos, tantas cosas que tenían pendientes. Y yo me pregunto, ¿ahora qué? Porque la vida no la maneja tú. Y ahora mismo, aquí en esta congregación, hay personas claudicando entre dos pensamientos. O me decido por Jesucristo, o me decido por el mundo. Estamos orando por una música por ahí que no nos deja dormir. Y anoche parece que el mismo demonio estaba allí en la esquina. Es una cosa increíble. Yo lo que hice fue busqué dos cosas y me las puse en los oídos. Digo, yo no puedo más para poder aguantar. Digo, ¿cómo que no piensan en los demás? Como si fueran los dueños de las naturalezas, y fueran los dueños de los hogares, y fueran los dueños del sector, y son los dueños de todo, y pueden hacer lo que les da la gana, y nadie se mete con ellos. Son los dueños de las voluntades, de los sueños, de los niños, de los que estudian, de los enfermos. Y lo demás, todo bien. Siempre he dicho que el mal va a triunfar cuando los hombres buenos no hacen nada. Nada. Nadie quiere meterse, nadie quiere hablar, todo el mundo tiene miedo. Todo eso. Israel, a lo mismo que Israel, tenía miedo con los profetas de Baal. No adoraban. Los altares de Jehová estaban arruinados. Porque nadie, absolutamente nadie se atrevía a levantar un altar y tomar un cordero y ofrecerlo en el nombre de Jehová. Porque los profetas de Baal venían y lo mataban. Y así hay personas que están luchando con sus pensamientos. Y yo te pregunto a ti ahora, ¿cuál es tu pensamiento ahora? ¿Tú crees verdaderamente en Jesucristo, que Él es el Salvador? ¿Tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que si Él viene ahora mismo, tú eres de lo que va a dejar esto vacío? ¿O tú crees que te puede quedar con este templo, te lo regalamos? Miren, nosotros estamos en una situación que el Señor puede venir en cualquier momento, así. Más rápido que la caída de ese techo. Y aquí quedarán sentados unos cuantos y dirán, ¿qué pasó? ¿Y dónde se fueron? Y cuando lleguen a su casa, van a ver la televisión, un anuncio de un hombre con un magnetismo tremendo al estilo Henry Kissinger, quien fue el secretario de Estado de Estados Unidos hace unos años atrás, que decían que era el anticristo porque procedía de familia judía, era un judío. Y él hizo la paz hasta con el Vaticano.
con Rusia, con China, y ese hombre donde quiera que iba. Después dijeron que Gorbachev, un presidente de Rusia, era el anticristo porque tenía una señal, tenía una marca aquí. Y dijeron que ese era el anticristo porque era un hombre de paz que ganó hasta un Nobel. Así como Kissinger. Y igualmente dijeron que Tito, cuando destruyó Jerusalén y se llevó todo el oro para Roma, y todos dijeron que ese era el anticristo. Le han pegado el anticristo muy, pero déjeme decirle que el anticristo no es una persona, óigame, común y corriente. Va a ser una persona con magnetismo. Y si el Señor viene ahora mismo y nos lleva, ustedes que están claudicando entre dos pensamientos, si deben ser cristianos o no ser cristianos, les voy a decir esto. El anticristo va a aparecer por la televisión y por las redes diciendo: señores, hemos tenido una invasión tremenda. Vinieron de otra estratosfera, de otro universo. Y le encantó a los bautistas, a los evangélicos, se lo ha llevado todo. Así que estamos libres ahora y ahora podemos tener una sola religión. Es más, vamos a hacer una sola moneda. Es más, vamos a hacer un solo ejército. Es más, vamos a hacer una sola comida. Es más, vamos a unificar el mundo. Porque los evangélicos ya no van a molestarnos, no van a andar en la calle predicando, no van a estar en las iglesias predicando. Y entonces la gente dirá: ¿quién como la bestia? Léase Apocalipsis, que así lo dice. Ahora, yo le estoy diciendo, el término bestia se está usando ya. Cuando Shaquille O'Neal hizo así, que brincó arriba y dio un donqueo, desbarató el tablero. ¿Y sabe cuál fue la expresión de la gente? ¡Qué bestia! Teníamos un cantante aquí, un merenguero, decían el caballo mayor. Entonces, lo que le estoy diciendo es que ya el pueblo está acostumbrado al asunto de los animales. Y el 666, ya las iglesias, usted va a las iglesias en Estados Unidos y hasta hay iglesias que más de la mitad de los miembros están tatuados con versículos, con mariposas, con cosas inofensivas, con el nombre de su amor de la vida, con el nombre de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuela, de su tío, de su mentor que le ayudó en su carrera, con personas que tienen agradecimiento, con personas que están en el cielo. Un sobrino mío se puso el nombre de mi papá ahí. Le puso, ¿verdad? Emiliano, y yo lo digo yo, eso no lo va a resucitar. Si tú no lo amaste cuando él tenía vida, ya, no importa lo que haga. Pero nunca lo visitaba, está en los Estados Unidos y nunca vino a visitarlo. Pero ahora se pone el nombre de él. Lo llama comparonería. ¿Y qué más podríamos decir? Invéntese usted una palabra. Hay muchas, pero coja una. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? ¿Hasta cuándo? Entre dos pensamientos. Aquí hay jóvenes que están pensando ya dónde van a ir esta noche, o mañana, o la próxima semana. Yo fui y le hice decisión a uno que nacido y criado aquí en nuestra iglesia, que estaba en esa fiesta de Yese. Tenía una pierna enyesada y la esposa tenía una herida enorme de por aquí. Y ellos arrastrándose allí en un triángulo de la vida, le tuvieron que pasar por arriba a la amiga muerta de un amigo que andaban juntos los cuatro y solamente tenían 1 año y unos meses que se habían casado. Tenían muchos planes, querían tener hijos
Y ellos tuvieron que pasar por encima de ese cadáver para salvar su vida. Pero ¿sabe una cosa? Que mucha de esa gente que se salvaron, fiesta y mañana gallo, ya dentro de 1, 2 o 3 días ya ellos vuelven a lo mismo. Y si hay una fiesta en otro lugar y cosas, ellos vuelven a la fiesta. Porque es que su pensamiento no está con el Dios de los ejércitos, con Jehová de los cielos. Está en el mundo. Aman al mundo más que a Dios. Se emocionan por un momento pensando en Dios, pero una vez que dan la espalda, vuelven a lo mismo. ¿Cuántas veces pecó Israel delante de Jehová en el desierto? ¿Cuántas veces ellos adoraron otros dioses que no era Jehová? ¿Cuántas veces lo hicieron? Pero aquí viene lo interesante. Fíjense que la palabra de Dios dice que Elías le hizo un reto. Y el reto era, miren, ustedes son 450, yo soy solo. Vamos a agarrar 2 bueyes. Ustedes van a ponerlo en un altar. Ustedes no le pongan fuego debajo, van a clamar. Si Dios envía fuego, Baal es el Dios. Ahora yo voy a hacer lo mismo. Y si Dios envía fuego en el que yo voy a hacer, entonces Jehová es Dios. Y el pueblo dijo, bien dicho. Al principio el pueblo se quedó callado. Cuando Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaré entre 2 pensamientos? El pueblo callado. Pero aquí dijo, bien dicho. Porque a la gente siempre le gusta ver las cosas. Así somos, nos encantan ver las cosas. Si yo no viere con mis ojos y yo no metiere la mano yo metiere el dedo en su mano y en su costado, no creeré. No creeré. Tantas bendiciones. Y yo digo, ¿usted sabe las bendiciones que vieron los 12 apóstoles que el Señor hizo en 3 años? ¿Usted sabe las bendiciones que vio Judas? Cómo el Señor levantaba, ¿verdad?, los minusválidos, los inválidos. Cómo el Señor dio vista a los ciegos. Cómo el Señor hizo que los sordos oyeran. Cómo el Señor hizo que los paralíticos se levantaran. Cómo sanó a los enfermos. Cómo multiplicó 5 panes para dar a 5,000 solamente hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 2 pececillos, todos esos milagros. Cómo el Señor pagó los impuestos diciendo, tiren el anzuelo, vayan al mar y adentro hay un estatero, una moneda, paguen el impuesto al gobierno romano. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo eso lo vio Judas. Y Judas mirando y dice, Judas, bueno, este hombre hace milagro. ¿Sabe qué fue lo que pensó Judas? ¿Usted sabe lo que yo he pensado que pensó Judas? Judas dijo, bueno, este hombre me va a dar cuarto a mí. Yo me voy a hacer rico con este hombre. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a vender. Y cuando él se vea que está vendido y lo vayan a crucificar, entonces él se va a desaparecer como siempre lo hace. Y yo me quedo con los cuartos y él se queda con la vida. Pero ¿sabe qué? El plan de Judas no era ese. El plan de Judas no le resultó porque el plan de Dios era otro. Y cuando Judas vende al Señor, está cumpliendo una profecía. Y vende al Señor por 30 miserables piezas de plata. Era un dineral en aquel tiempo. Pero ¿qué sucede? Judas estaba esperando que el Señor reaccionara y se le escapara a los romanos. Pero no fue así. El Señor se dejó crucificar. Y cuando él vio que el Señor iba a ser crucificado y iba con el madero, se arrepintió y dijo, he entregado sangre inocente. Y los sacerdotes dicen, ¿qué a nosotros? Allá tú. Tiró las 30 monedas. Y con esas 30 monedas compraron un campo para enterrar a los extranjeros. Y Judas hizo lo mejor que puede hacer un traidor. El traidor que ha hecho el mejor trabajo lo hizo Judas. Buscó una soga
Se la amarró. Se subió yo no sé dónde, en una lomita, algo así, y se tiró para abajo. Y se reventó, la mitad cayeron y la mitad quedó en el aire, partido en dos. Y usted dirá, ay, qué pena. ¿Usted cree que pena? Entregando a Rey de Reyes y Señor de Señores, traicionando a quien le había dado la vida, a quien le dio la confianza, que lo hizo tesorero, que era el que sacaba el dinero para el pan, para el chocolate y los yaniqueques. Tengo que hablarle así porque ¿qué? El pan judío en aquellos tiempos, el hombre de la confianza, el hombre que tenía el dinero, el hombre que manejaba todo, el hombre que era de la estrategia. Yo espero que todos los que tenemos aquí como estrategas nunca hagan eso. Y yo confío en ellos que son fieles, que son estrategas, que manejan los grupos, que manejan las cosas, que hacen que las cosas sucedan. Son una bendición. Yo doy gracias a Dios por ello. Le pido al Señor que siempre se mantengan fieles y que lleguen a viejitos y que lleguen a morirse siendo fieles y amando al Señor. Qué bueno es amar al Señor, qué bueno es servir al Señor. ¿Cómo está su pensamiento? Qué triste es cuando una persona ve lo que puede hacer otro y en lugar de ayudarlo lo que hace es que habla de esa persona. Eso es triste. Y a veces personas que te abrazan, que te saludan todos los días y cuando tienen la oportunidad comienzan a hablar cosas que no saben, que no ven, simplemente porque el diablo la pone en su corazón para hacer daño. ¿Qué te parece de fulano, mengano y mengana y esto y lo otro? El diablo. No es la persona que está hablando, es Satanás. Si no, pregúntenselo a Pedro cuando el Señor dijo que era necesario él morir por los pecados. Y Pedro le dijo, Señor, en ningún momento te acontezca eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Muchas veces Satanás pone palabras, por eso es que hay que aguantar la boca. Cuando tú quieras hablar de un hermano, de alguien, de algo que tú no has visto, que tú no sabes, trágate la lengua, no hable. Es mejor, porque por la lengua dice que mucho habla, mucho peca, mucho yerra. Y a veces cuando vienen pensamientos negativos y todo eso, repréndelo en el nombre del Señor. Y Señor, pon en mi mente cosas buenas. Habla de las cosas buenas de los hermanos, de las cosas positivas. Tuve muchos problemas antes porque me venían, yo veía cosas y yo llamaba la atención, hablaba de una vez. Ahora lo que hago es que oro y el Señor me está dando mejor resultado. Que me espante esa gente del lado. ¿Cuánta gente que traicionan al Señor por un amigo, por una amiga, por un medio social, por una clase, en la escuela, en el trabajo? Por algo que usted desea, que anhela, esos pensamientos que están allí, esos pensamientos del mundo que vienen y se aglomeran en tu mente y en tu corazón y te hacen alejar del Señor. Deja de leer la Biblia. Cuando viene aquí no puede cantar, te queda como una momia, como si fuera una estatua. Nosotros cantando aquí, ¿verdad? Con gozo y alegría. Y cuando cantábamos ahorita, ¿verdad? Gracias, sublime. Sublime y todo. Y algunas hermanas, ¿verdad? Levantan la mano y todo eso. Y tú. Amén. Requiem ternado. Domino bobico. Yo no cantaré. Yo no abriré mi boca. Pero el que es verdaderamente del Señor, que no está claudicando entre dos pensamientos, que se ha convertido de corazón, que ha abierto su mente y su corazón al Señor, canta con gozo porque dice, sí, mío es el Señor. Y por eso puede cantar, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos. Y el que está al lado dice, ese se ve que está contento. Pero claro, porque tengo al Señor, porque Él me salvó, porque no soy de Baal, porque soy de verdadero Jehová de los ejércitos. Jehová es el Dios.
Le he hecho esta ilustración un montón de veces. El hombre que le decía, ahí va el loco, ahí va el loco, ahí va el loco. Porque era un cristiano. Y él se cansó de eso. Y se puso un letrero un día al frente y decía, soy un loco de Cristo. Y la gente, por fin lo admitió. Pero cuando daba la espalda decía, ¿y tú de quién eres loco? Se callaba la risa, loco de Satanás. Porque solamente hay dos, o eres de Cristo, o eres de Cristo. No podemos ser de tres, es de dos. Es como el día y la noche. O estamos en el día, o estamos en la noche. Pero no podemos estar en día y noche al mismo tiempo. No podemos claudicar entre dos pensamientos. Decídase, si usted es de Cristo, sea de Cristo, actúe como cristiano. Si usted es de Baal, pues sea de Baal, defínase y quédese en el mundo, haga el mundo. Pero le voy a decir una cosa, va a llegar un momento que su vida va a desaparecer y usted será la eternidad. Óyeme, y va a haber algo terrible, el fuego va a venir a ti y te va a rotizar y nunca te quemará, porque dice la palabra en Marcos 9:37, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si fuera a quemarse y ya se acabó todo, quizá yo fuera el evento más grande que hubiera en el mundo. Pero yo sé que es lo que viene fuerte. Usted quiere saber, cuando usted llegue a su casa, hoy, encienda la estufa y mete el dedito. Y después chúpeselo. Eso no es nada comparado a lo que viene. Si la gente se quemara, se rotizara y se acabó todo, bueno, un solo sufrimiento. Pero la Biblia dice, donde el gusano no muere, el gusano es la vida no muere y el fuego nunca, nunca, nunca se apaga. Y usted dirá, pero Dios no va a hacer eso a sus hijos. Claro que no, a los hijos no, a los hijos no, a los hijos no. Es a las criaturas que no se quisieron convertir, que no quisieron aceptarle, que no le recibieron, que se fueron con Baal, que tenían una claudicación en su mente y decidieron seguir al mundo y no a Jesucristo. A eso que le toca, no a los hijos. Los hijos vamos a estar con el Señor para siempre. Y el medio de ser hijo del Señor es cuando tú decides aceptarlo y darle tu vida a Jesucristo y vivir una vida cristiana. Esos son los hijos. ¿Cuántos jovencitos que vienen aquí porque papá y mamá lo traen a empujones y ellos vienen, óyeme, con la cara que parece que tienen un panal de avispa en la espalda? No cantan, no oran, no se gozan y están allí. Les da un sueño terrible porque un mensaje, óigame bien, es una película en blanco y negro de Chaplin Chalan. ¿Cómo que dice? Ese que nada más hacía. Y tú tenías que adivinar qué es lo que él quería. Y lo único que yo sé de Chaplin es cuando él quería comer. Eso va a comer. Yo no sé qué más. Eso es un mensaje de la palabra. Y los que no tienen a Jesucristo, óigame, anhelan que se termine el mensaje para ir a comer, aunque no haya comida. Comen aire y se sienten felices cuando uno dice, vamos a orar. Qué bueno. Eso es, óigame, como comerse la comida favorita del día. Cuando el pastor dice, oremos. Aleluya, terminó el hombre. Qué bendición. Caramba, ya era tiempo. Es como un niñito que estaba así, le decía a la mamá, ¿y cuándo es que ese hombre va a terminar? Porque él no entiende, Igual que uno de los hijos míos orando, ¿verdad? La esposa estaba orando allí de rodillas en la cama y eso. Y él vino y se puso también de rodillas. Pero mi esposa no sabía que él estaba ahí. Y cuando ya no podía aguantar, dice, mami, di amén. Y ya no aguanto más. Di amén. Y así es también en los mensajes. Cuando están aquí sentados y todo eso, yo digo, vamos a orar. Dicen ellos, amén. Amén. Ya voy a ir a comer. ¿Está bien? Bueno, cuando Elías hace esto,
esta gente estaban gritando y saltando y con un cuchillo y haciéndose heridas. Va, ve, manda fuego, Baal. Es que no va a haber fuego porque no eran Dios. Y Elías comenzó a burlarse. A mí me encanta cuando Elías dice, es que va de camino, es que va de paz, es posiblemente está caminando, posiblemente él duerme, griten más duro. Y él se reía, se burlaba de ellos. Porque Elías sabía que no iba a pasar nada, porque esos ídolos no son dioses, no son Dios. Y cuando Elías dice, échenle agua ahí, no solamente fuego, no solamente que no fuego, no solamente si puso piedra, además de las leñas, puso piedra, puso agua, óigame, y cuando echaron una, otra vez, y la tercera vez, y cuando Elías oró, Señor, ¿cuál era el propósito? Ese es el propósito de hoy del mensaje. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Dígamelo usted. Señor, para que esta gente vea que tú eres el Dios verdadero. Para que esta gente vea que tú eres el Dios verdadero. Respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, versículo 37, 18, ahí está el núcleo del mensaje. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo, ¿cuál era el propósito? Que el pueblo conociera que Jehová es el Dios verdadero. Y cuando él oró así, bajó el fuego y no solamente quemó la madera, no solamente quemó la carne del buey, oiga, desapareció las piedras, el agua, todo lo que había se desapareció, no quedó nada. Y el pueblo se echó para atrás espantado y dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero. Y yo imagino que clamó. ¿Y sabe qué? Dentro de la infidelidad, Dios siempre tiene un fiel, tiene una persona fiel. Elías era uno de ellos. Elías dijo, mira, solamente yo he quedado, solamente yo he quedado. ¿Usted se cree que es verdad eso? ¿Sabe lo que le dijo el Señor? No, yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Jehová, ante Baal. 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Esos 7,000, yo imagino lo contentos que estaban cuando Elías hizo eso. Yo imagino que cayeron allí de rodillas esos 7,000 alabando al Señor. Alabado sea Dios nuestro. Y todo el pueblo se volvió a Jehová por el milagro. Porque recuerde que Israel creía así, sí veía. Israel era un pueblo incrédulo y es un pueblo incrédulo y aún lo sigue siendo. Pero Dios ha tenido misericordia de ese pueblo, que no es nada fácil. Pero Dios se complace en lo pobre, en lo insensato, para mostrar su poder. Porque si fuera todo buenito, entonces no hubiera poder de Dios. Pero Dios lo hizo con ese propósito. El propósito es que el pueblo clamara. Y cuando el pueblo vio ese fuego que acabó con todo, lamió el agua, viéndole, pues se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y Elías, que no era ni corto ni nada, dice, prended, meted preso, agárrenlo preso a los 450 que han hecho que Israel peque. Y ya usted sabe, lo llevaron a río y le dieron un consejito allí. Elías, el poder, ¿verdad? El poder, ahí está. Y entonces dice la palabra de Dios que el pueblo que había abandonado al Señor, al ver ese milagro y al ver lo que Dios hizo, con esto cayó de rodillas y alabó. Esta mañana yo quiero que su corazón caiga ante Dios y lo alabe por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es en tu vida. Dile a Jesucristo, Señor Jesús, yo soy tan incrédulo como tu pueblo Israel. Soy duro y estoy indeciso y estoy entre dos pensamientos.
Y aunque he venido aquí tantas veces a la congregación, y aunque he nacido en la congregación, tengo un pensamiento que no me deja. Esta mañana yo quiero que mi pensamiento sea en ti y que yo pueda ser un testimonio para los demás. Que donde quiera que llegue, yo pueda ser visto como alguien que es hijo o hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar.